Muy buenos días, doctora Natalia, doctor Burgos, compañeros del curso Errores innatos del metabolismo. Me encuentro presentando el segundo parcial correspondiente a alteraciones en el metabolismo de las porfirinas y elegí el tema porfiria intermitente aguda. En definición, las porfirias se consideran un grupo de desórdenes en las vías metabólicas de la síntesis del hemo. Dichas alteraciones enzimáticas generan una acumulación de los precursores y eso se asocia con características clínicas específicas, pues como todo en medicina. La porfiria intermitente aguda se caracteriza por una sobreproducción y acúmulo de porfirinas y de precursores como son el ácido aminoleucínico y el porfobirinógeno. La clasificación de las porfirias, principalmente me voy a detener en este aspecto. Se clasifican en hepáticas, eritropoyéticas y hepatoeritropoyéticas. Dentro de las hepáticas nos interesan las agudas, en las cuales está incluida la porfiria intermitente aguda y las demás porfirias agudas que son importantes para el diagnóstico diferencial, las cuales son la porfiria variegata y la coproporfiria hereditaria. En esta figura encontramos la vía de la síntesis del hemo. Encontramos un proceso que se origina, que se desempeña en la mitocondria de la célula y otro en el citosol. La mutación de la enzima porfobirinógeno de aminasa correspondiente al tercer paso en la síntesis del hemo va a generar la porfiria intermitente aguda. No solamente esta mutación va a ocasionar el acúmulo del porfobirinógeno, sino que también de otros precursores como el ácido aminoleucínico, ya que se va a producir indirectamente mucho más de este metabolito para la cadena enzimática. Entonces, la porfiria intermitente aguda, tenemos una deficiencia enzimática parcial de la enzima porfobirinógeno deaminasa. Esta enfermedad es de transmisión autosómica dominante con baja penetrancia y tiene una expresión clínica muy variable. Por tanto, su diagnóstico es muy complejo, lo cual la complica un poco en el inicio del tratamiento y en general en sí mismo el diagnóstico. Con respecto a la epidemiología de la enfermedad, la porfiria intermitente aguda es la porfiria más común en todo el mundo, tiene una prevalencia de 5 por 100.000 habitantes y con respecto a la raza, las afecta a todas, pero es mucho más común en países en el norte de Europa, en dicha población. Con respecto a los sexos, pueden estar igualmente afectados, pero me refiero a la afectación enzimática, a la mutación en sí, porque las manifestaciones clínicas son mucho más frecuentes en mujeres, por unos factores que más adelante vamos a ver. Y con respecto a la edad, principalmente adultos, en la tercera y cuarta década de la vida, no es común la presentación de porfiria antes de la pubertad. Generalmente los pacientes pueden presentar porfiria en la pubertad o en los inicios de la pubertad. Dentro de la fisiopatología encontramos que hay una mutación génica en el gen porfobirinógeno deaminasa, específicamente en el cromosoma 1, en su brazo corto. Este defecto enzimático por la mutación disminuye la actividad enzimática de la porfobirinógeno deaminasa, lo cual genera una inducción y alteración de pasos enzimáticos anteriores, principalmente la enzima
ácido aminolebulínico sintetasa, por lo cual también hay un aumento de ácido aminolebulínico, de ALA. Este acúmulo de precursores, de metabolitos y de intermediarios enzimáticos van a ser neurotóxicos, pero no solamente para lo que llamamos el sistema nervioso central, sino neurotóxicos en general: sistema nervioso central, sistema nervioso entérico, sistema nervioso periférico, autónomo, todo el sistema nervioso va a estar afectado. Por tanto, eso es lo que origina la variabilidad sintomática de la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo y predisponentes, realmente también hacen parte de la fisiopatología. Encontramos como en primera instancia los medicamentos. Algunos medicamentos se ha visto por estudios clínicos que aumentan los ataques agudos, los eventos agudos de porfiria intermitente aguda, y dentro de los cuales se destacan los barbitúricos, la fenitoína y la rifampicina, no solamente por su uso, sino por su toxicidad en sí. Y también unos medicamentos seguros que se pueden emplear en casos de una porfiria intermitente aguda, incluso para el control de los síntomas, como las benzodiazepinas y la gabapentina. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, el alcohol y el tabaco se han visto involucrados, ya que inducen a la enzima ácido aminolebulínico sintetasa y algunas formas enzimáticas del complejo P450. También se ha visto en estudios clínicos que la reducción del consumo de tabaco y de alcohol reduce la frecuencia de la presentación aguda de porfiria intermitente. Con respecto a las hormonas sexuales, entonces hay evidencias acerca de que las hormonas sexuales predisponen a los síntomas de la porfiria intermitente, y principalmente la progesterona es la encargada. ¿Cuál es el soporte? Los eventos agudos aparecen en la pubertad, son más comunes en mujeres, y algunas veces hay una correlación con la fase lútea de la menstruación, donde los niveles de la progesterona son mayores. Entonces, realmente este factor, la progesterona, es un factor implicado, inherente, un factor de riesgo no modificable en las mujeres. Por tanto, se pueden dar algunos tipos de análogos de la GnRH para el tratamiento de mujeres con porfiria intermitente aguda, que los eventos los esté exacerbando los aumentos de progesterona. No solamente la progesterona, sino que también algunos metabolitos de la testosterona, pero en muy poca medida a comparación de la progesterona, son inductores de la enzima ácido aminolebulínico sintetasa y de otras enzimas del complejo P450. En el embarazo, la porfiria intermitente aguda generalmente no causa muchos problemas, aunque también se ha evidenciado un leve aumento en embarazadas. Con respecto a la nutrición, el metabolismo de la glucosa y el estrés, también por metodología científica se ha evidenciado de que la inanición, el ayuno y la reducción de la ingesta calórica y de carbohidratos exacerban los eventos agudos de porfiria intermitente. Esto se debe a que dicha reducción calórica exacerba y aumenta la expresión de la enzima ácido aminolebulínico sintetasa. No solamente lo nutricional, sino el estrés y procesos
catabólicos, por ejemplo, las lesiones extensas, las quemaduras, las cirugías, etcétera, también tienden a exagerar esta enfermedad, la porfiria intermitente, por el mismo mecanismo mencionado. Un proceso catabólico va a comportarse de manera similar a un ayuno prolongado o a una inanición. Además, también por medio de estudios se ha encontrado que altos niveles de glucosa en diabéticos con porfiria intermitente aguda se ha correlacionado con una disminución de la frecuencia de la presentación de eventos agudos y en menores cantidades de metabolitos y de intermediarios enzimáticos como el porfobirinógeno y el ALA. Y además, no solamente, como lo mencioné, bueno, no lo he mencionado, pero uno de los tratamientos iniciales de la porfiria intermitente es la administración de glucosa. Por tanto, hay gran evidencia de que la nutrición es un factor de riesgo, un factor fisiopatológico y un factor que contribuye al tratamiento. Las manifestaciones clínicas de la porfiria intermitente aguda son muy extensas y además de eso le confiere una gran variabilidad a la enfermedad. La sintomatología principal es neurovisceral. El síntoma común o el que se presenta con mayor frecuencia es el dolor abdominal, seguido de los vómitos, la constipación e ilio. Además de eso, también los dolores musculares y la debilidad muscular, que inicialmente es proximal y se extiende a distal y compromete inicialmente a miembros superiores, pero igualmente puede extenderse a miembros inferiores. Y también los síntomas neuropsiquiátricos. La sintomatología realmente depende de la exposición a los factores de riesgo, ya que muchos pacientes que presentan la mutación de la porfirinógeno diaminasa no desarrollan síntomas. Además, cabe notar que dichas manifestaciones clínicas neuroviscerales de la porfiria intermitente aguda son indistinguibles de los otros tipos de porfirias, pero de las porfirias agudas, no de las cutáneas. Y como lo mencionaba anteriormente, estos síntomas son causados por la afectación del sistema nervioso en general, tanto el entérico, el central, el periférico y el autónomo. Importante, la porfiria intermitente aguda no genera manifestaciones cutáneas. Hay un excepto, pero es muy raro, en los cuales los pacientes desarrollan manifestaciones cutáneas, pero dichos pacientes tienen una enfermedad renal terminal, por lo cual elevan las porfirinas plasmáticas y ello puede contribuir a que se formen lesiones ampollosas en piel muy similares a las encontradas en las porfirias cutáneas, pero es muy raro. Bueno, en este cuadro vemos los diferentes síntomas y la frecuencia de presentación. Encontramos el dolor abdominal como el principal síntoma, vómito, constipación, debilidad muscular, los síntomas psiquiátricos, los diferentes tipos de dolor, la hipertensión, taquicardia, las convulsiones, la confusión, la pérdida de la conciencia, la fiebre, parálisis respiratoria, la diarrea. Realmente es una enfermedad con una gran variabilidad sintomática. Bueno, entonces los eventos agudos, los síntomas son neuroviscerales por afectación del sistema nervioso entérico, y la instauración relativamente puede ser rápida, puede ser de horas a días y persiste días a semanas dependiendo del inicio del tratamiento y de los factores de exposición.
El síntoma más común, dolor abdominal. Puede ser severo, puede ser constante, no localizado. Es frecuente la constipación, la distensión, las náuseas, el vómito, signos de hilio o diarrea. Completamente indistinguible de un síndrome de abdomen agudo quirúrgico. Muy complicado en ese sentido. Puede haber fiebre, pero recordemos que si tenemos una fiebre acompañada de leucocitosis, signos de irritación peritoneal y otros signos que hablen de otro diagnóstico más orientado a un diagnóstico, un evento agudo quirúrgico, pues eso ya va a cambiar como el panorama. Realmente la porfiria intermitente aguda es un diagnóstico diferencial de esos otros diagnósticos de los cuales he hablado, que son mucho más frecuentes en la consulta en urgencias. La neuropatía periférica, como lo mencioné, el dolor en extremidades, puede también haber parestesias, disestesias, entumecimiento, debilidad motora, que inicia proximal en miembros superiores y puede progresar en miembros inferiores y distalmente. En los eventos agudos prolongados se pueden afectar pares craneales, puede haber afectación vulvar y puede haber parálisis respiratoria y muerte. Por tanto, no solamente el diagnóstico es difícil, sino el tratamiento, ya que en eventos agudos severos el paciente puede requerir cuidados intensivos para controlar la parálisis respiratoria. Bueno, dentro del compromiso del sistema nervioso central y autónomo, en el sistema nervioso central, ¿qué podemos evidenciar? Convulsiones, que principalmente la causa más común es la hiponatremia causada por un síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética. En la resonancia magnética que se pueda realizar a un paciente con manifestaciones psiquiátricas y neurológicas, se ha encontrado este hallazgo que se llama el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, el cual es debido a un vasoespasmo de la arteria cerebral posterior, pero relativamente no es tan frecuente. Los síntomas y signos neuropsiquiátricos son muy diversos, va desde el insomnio, que es el más frecuente dentro de este tipo de síntomas. Además de eso, la ansiedad, la agitación, las alucinaciones, la histeria, la desorientación, delirio, la apatía, la depresión, las fobias y las alteraciones del estado de conciencia, que puede ir desde estupor hasta coma. Dentro del sistema nervioso autónomo, la taquicardia es un síntoma muy frecuente dentro de los eventos agudos de la porfiria, que también puede causar arritmias y, dependiendo del terreno del paciente, de sus antecedentes, pueden ser graves o no. La hipertensión arterial, la sudoración, la inquietud, la fiebre, el temblor también son síntomas autonómicos muy frecuentes, y todo ello se debe a que en los eventos agudos hay una elevación marcada de las catecolaminas plasmáticas. Bueno, entonces también hay afectación del sistema urinario, que puede generar una disfunción vesical. Pueden presentarse síntomas como disuria, tenesmo, retención, incontinencia. Realmente estoy otorgando cada vez más dificultades en el diagnóstico de la enfermedad por clínica. Realmente no es una enfermedad que se diagnostique por clínica, pero bueno, es importante conocer todo el espectro de la enfermedad. También hay un hallazgo que es una especie de coluria. Realmente no la llamamos así, pero es una coloración atípica de la orina. En esta figura podemos observar orina normal, paciente con porfiria intermitente aguda y vino rojo diluido en agua. Es muy común. Por tanto, este tipo de orina se va a llamar como
tiene apariencia de vino de Oporto, ya por la coloración característica. Esta coloración se da por la acumulación de porfirinas y de sus precursores en la orina. Normalmente la orina, después del ataque agudo, regresa a la normalidad, y es de importancia la realización de un uroanálisis para descartar infección de tracto urinario. Debe ser completamente negativo, no debe existir ni eritrocitos en orina, ni estereacia leucocitaria, ni nitritos, ni proteínas en orina. Debe ser completamente normal. Dentro de los hallazgos en los estudios de rutina, porque a este paciente se le hacen una infinidad de estudios antes de diagnosticar porfiria intermitente aguda, encontramos varias características que son de importante mención. Trastornos hidroelectrolíticos, que es la hiponatremia, principalmente por el síndrome inadecuado de hormona antidiurética. También, más raro todavía, la hipomagnesemia y la hipercalemia. También es importante decir que la hiponatremia no solamente se da por el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, sino que también puede ser por pérdidas gastrointestinales. Recordemos que el paciente presenta vómitos, presenta diarrea, lo cual puede llevar también a una hiponatremia. El funcional hepático, hay elevación de las transaminasas, pero las bilirrubinas son normales. Lipasas y amilasas, hay una leve elevación. Sin embargo, cuando nos encontramos con un paciente con unas amilasas 3 veces por el valor normal del laboratorio, o de lo normal que es 60, ya nos podríamos enfocar más a un paciente con pancreatitis y no con porfiria intermitente aguda. Entonces se debe tener especial cuidado en las lipasas y amilasas. En el hemoleucograma es completamente normal. Bueno, si hay una normalidad, podríamos pensar en otros tipos de diagnósticos. Y en la imaginología de abdomen es normal, aunque puede haber cierta distensión colónica a causa del hilo que está presentando el paciente. Y en la resonancia magnética de cráneo encontramos el hallazgo correspondiente a la leucoencefalopatía posterior reversible. Manifestaciones crónicas. El paciente desarrolla estas manifestaciones crónicas especialmente después de múltiples ataques, ataques exacerbados de la porfiria intermitente y de un mal control de los factores de riesgo. El dolor, pues la persistencia de todos los tipos de dolor que he mencionado, es lo más común que ocurre en los pacientes, lo cual puede llevar incluso a implementación de opioides, incluso a especialistas de clínica del dolor. Por ser una enfermedad tan compleja, con tanta sintomatología, y además de eso por la misma afectación neurológica que tiene, puede presentarse depresión y ansiedad que puede requerir manejo psiquiátrico. Por el aumento de las transaminasas, que pueden estar persistentemente elevadas, puede llevar a una lesión hepática y aumentar el riesgo de cirrosis. Además de eso, se puede aumentar el riesgo de hepatocarcinoma, principalmente en pacientes mayores de 50 años, y sin embargo no se ha visto que este riesgo de hepatocarcinoma tenga que ver con el riesgo o desarrollo de cirrosis. Las cifras persistentes de hipertensión arterial pueden llevar a un sinnúmero de complicaciones, principalmente la afectación del riñón con una enfermedad renal crónica, y los pacientes también pueden presentar una excreción urinaria de ALA y de PBG y porfirinas persistente. Esto no es común. Generalmente la excreción urinaria de dichos intermediarios metabólicos disminuye entre los eventos agudos. Sin embargo, eso se puede mantener, estos niveles se pueden mantener anormalmente elevados debido a exacerbaciones, a recurrencias de la enfermedad, y pueden estar continuamente elevados
incluso sin síntomas. También está el otro caso en que hay pacientes que nunca han tenido síntomas y presentan excreción urinaria de estos intermediarios enzimáticos. A este tipo de excreción asintomática de estos metabolitos se les ha llamado también pacientes con una porfiria intermitente aguda latente. Para el diagnóstico, muy difícil. Se debe tener, perdón, un momento, se me movió la cámara. Bueno, para el diagnóstico es muy difícil. Se debe tener alta sospecha. Y no solamente eso, se debe conocer la enfermedad para poderla diagnosticar. Las dificultades en el diagnóstico solamente van a originar algo como así un tratamiento tardío y una instauración rápida de medidas que contribuyan a la recuperación del paciente y disminuir la amenaza de vida. El desarrollo de complicaciones y de morbimortalidad es elevado en los casos severos que no se tratan, y además de eso también tiene que ver con la disponibilidad no solamente del tratamiento sino de los test diagnósticos, principalmente de la medición de la PBG urinaria, que de primera instancia es el primer método diagnóstico que se emplea. Es un método diagnóstico que es sensible, que es específico en el contexto de las porfirias agudas comunes. Importante considerar otros diagnósticos. Esta enfermedad es poco frecuente a comparación de una apendicitis, por tanto deberíamos primero hacer un encare diagnóstico muy amplio antes de determinar que el paciente posee una porfiria intermitente aguda. Dentro de la anamnesis, recalcar si hay otros familiares que presentan porfiria intermitente o presentan sintomatología similar y que no hayan consultado o que no se haya dado un diagnóstico preciso. Y en pacientes con alta sintomatología, con alta sospecha y con el descarte de otros posibles diagnósticos, la primera medida es la realización de un test urinario de PBG e iniciar tratamiento. Realmente el inicio del tratamiento lo describen como que se podría, pero realmente se emplea en la práctica, ya que el tratamiento se inicia con glucosa. El tratamiento es fácil de conseguir, es barato, entonces no habría problema. Además de eso, tiene pocas repercusiones para el paciente en caso de que no tenga una porfiria intermitente. Y en caso de que se inicie el tratamiento con emina, tampoco habría problemas, ya que la emina es el tratamiento de primera instancia para las porfirias agudas. Bueno, en este algoritmo, que es un poco complejo, me voy a enfocar solamente en este brazo del algoritmo, donde encontramos unos síntomas sugestivos y una clínica, y en general un encare diagnóstico sugestivo de porfiria. Realizamos el test de PBG urinario. Diagnosticamos que el paciente efectivamente tiene una porfiria aguda, no intermitente. Ya el siguiente paso es confirmar qué tipo de porfiria tiene, si es intermitente, si es coproporfiria hereditaria, si es variegata. Entonces, dependiendo de ello, vamos a realizar otro tipo de exámenes diagnósticos para evaluar qué tipo de porfiria tiene el paciente. La otra parte del algoritmo, ustedes lo podrían revisar por su cuenta, ya que tiene otro tipo de diagnósticos de porfirias,
y, también incluye aspectos cuando, por ejemplo, la PBG urinaria no es hallada en orina, lo cual puede confundir el diagnóstico de porfiria intermitente. Bueno, entonces los principales objetivos en el diagnóstico de la porfiria intermitente es establecer si presenta o no el paciente una porfiria aguda, primero. Dos es determinar el tipo de porfiria aguda que presenta el paciente. Recordemos que las porfirias agudas más comunes son la coproporfiria hereditaria, la porfiria variegata y la porfiria 5-ácido aminoleucínico sintetasa. Lo tercero es mediante la realización de un test urinario de PBG determinar si hay elevación o no del PBG. Se puede hacer por medio de dos tipos, un kit rápido que es semi-cuantitativo y una medición cuantitativa. El más utilizado y el más fácil es el semi-cuantitativo, el kit rápido, que es por medio de una determinación del color. Se da un valor tentativo de los valores de PBG en orina, y la medición cuantitativa se hace cuando hay dudas en el diagnóstico o cuando el PBG rápido fue dudoso. Lo otro es el manejo clínico de los eventos subsiguientes y evaluar los familiares asintomáticos. Bueno, entonces las porfirinas y sus precursores en orina, en plasma, en glóbulos rojos y en heces. En orina, normalmente en la porfiria intermitente aguda, esto es lo más común que voy a nombrar, es que haya una elevación de PBG marcada y una elevación no tan marcada de ALA y de porfirinas, aunque no son tan marcadas como en los otros tipos de porfirias, ya sean cutáneas o las otras agudas. Las porfirias que se van a elevar principalmente son la uroporfirina y la coproporfirina. La PBG normalmente se encuentra en valores de 20 a 200 miligramos por día, y el ALA puede aumentar, pero no es tan marcado como en orina. Realmente en la bibliografía no nombran el valor de ALA en orina. Las porfirinas no exceden 1000 microgramos por día. En plasma hay elevación de ALA y de PBG, pero en menor proporción que en orina. Y las porfirinas son normales o están levemente aumentadas. En los glóbulos rojos hay una disminución de la PBG eritrocitaria en el 90% de los pacientes. Sin embargo, este tipo de mediciones no se hace de manera común para el diagnóstico de los pacientes con porfiria intermitente. En heces, tanto las porfirinas como sus precursores están normales o están levemente aumentados. Esto es de importancia, ya que este patrón característico de la porfiria intermitente aguda nos va a determinar el diagnóstico. Bueno, supongamos que ya se estableció el diagnóstico de porfiria aguda, mediante la realización del test de PBG, de porfirinógeno en orina. Hasta allí solamente llevamos el diagnóstico de porfiria aguda. Pero entonces, ¿cómo hacemos para determinar si es porfiria intermitente aguda? Entonces, recordemos que en plasma
en plasma hay una elevación de tanto de PBG y de ALA, pero en menor proporción que en orina. En orina es donde encontramos los mayores hallazgos de tipo bioquímico para determinar la enfermedad, pero en plasma es para diferenciarlo y para caracterizarlo. En plasma vamos a encontrar un ácido aminolebulínico con una emisión pico de 620 nanómetros cuando es diluido a pH neutro, contrario a lo que sucede en la porfiria variegata, donde el ala va a encontrarse con una emisión pico de 626 nanómetros. En heces, recordemos que es normal o levemente aumentadas las porfirinas y los precursores, contrario a lo que sucede en los demás tipos de porfirias agudas. Por ejemplo, en la coproporfiria hereditaria encontramos una marcada elevación de la coproporfirina 3, y en la porfiria variegata encontramos una elevación marcada de coproporfirina 3 y protoporfirina. Eso es lo que realmente las diferencia de la porfiria intermitente aguda. Ahora, con este tipo de patrón, que es el más característico, sin embargo, como en el algoritmo lo mencionaba, pueden haber variabilidades en los métodos diagnósticos, pero eso ya pues obviamente complica mucho más el diagnóstico y requiere más experticia de médicos especializados para evaluar ese tipo de pacientes. Este es el patrón más característico, el cual les he presentado en el diagnóstico. Ya para confirmar bioquímicamente y exactamente la enfermedad se disponen de otros test bioquímicos, pero realmente no se hacen en la clínica, ya que hasta este punto puede ser suficiente la confirmación diagnóstica. Y hay unos test que es el test de PBG, de aminasa eritrocitaria, y de DNA, con los cuales ya se confirma la enfermedad. Diagnósticos diferenciales. Causas de dolor abdominal, ni los voy a nombrar porque simplemente son muchos. Cualquier tipo de dolor abdominal agudo es un sinfín de diagnósticos diferenciales. Las causas de neuropatía, pueden haber otros tipos de neuropatías como Guillain-Barré, neuropatías periféricas, neuritis periféricas también. Causas de sintomatología neuropsiquiátrica, pues una ansiedad de base, insomnios, alucinaciones, convulsiones. En general también hay una gran variabilidad sintomática en este tipo de presentación. Y causas de convulsiones, pues enfermedades del sistema nervioso central subyacentes, hipoglicemia, y de enfermedad hepática funcional hepático anormal si el paciente presenta una enfermedad hepática de base. También es importante tenerlo en cuenta. Realmente los diagnósticos diferenciales son muchos, pero eso es lo importante, los diagnósticos diferenciales con respecto a las demás porfirias agudas. Recordemos que las porfirias agudas comunes, siendo no tan comunes, son la porfiria intermitente aguda, la coproporfiria hereditaria, la porfiria variegata y la porfiria 5-ácido aminolebulínico deshidratasa. Como lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, en la coproporfiria hereditaria una elevación de PBG en orina, no tan marcada como en la intermitente. Las ampollas de fotosensibilidad son raras, pero lo caracteriza la coproporfirina 3 en heces. En la porfiria variegata hay una elevación de PBG en orina, no tan marcada como en la intermitente. Las ampollas de fotosensibilidad son comunes. Y esta porfiria está caracterizada por la presencia de coproporfirina 3 y
protoporfirina en heces, además de que en los exámenes de plasma encontramos un ácido aminoleucínico sintetasa con un pico de emisión de 626 nanómetros. Y la porfiria 5 ácido aminoleucínico deshidratasa, siendo una porfiria extremadamente rara, contrario a los demás tipos de porfirias y la porfiria intermitente aguda, hay una elevación de ALA, de coproporfirina 3 y de protoporfirina eritrocitaria en orina. Entonces simplemente no tiene nada que ver con la porfiria intermitente aguda. Ahora, los demás tipos de porfirias, que son las cutáneas, que son no agudas, son raras, no presentan síntomas neuroviscerales y el PBG en orina es normal. Eso nos da para establecer otro tipo de diagnósticos en cuanto a porfiria se refiere. Para el tratamiento, bueno, entonces la hemina y las cargas de glucosa son los tratamientos más usados en los ataques agudos. En general se recomienda que en todos los casos se inicie las infusiones de glucosa por su disponibilidad y facilidad en la administración. Además de que mientras la hemina se consigue, ya que es un medicamento costoso y poco disponible. Un evento agudo moderado o severo realmente requiere hospitalización, analgesia y un cuidado. Entonces, las cargas de glucosa para eventos leves y moderados se dan a 300 a 500 gramos cada 24 horas, administrados en solución al 10%. La hemina, si se logró conseguir, se da el mecanismo de acción de la hemina es que limita la biosíntesis de porfirinas y sus metabolitos tóxicos mediante la inhibición de la enzima ácido aminoleucínico sintetasa. Este medicamento se otorga principalmente en eventos agudos, en dosis de 3 a 4 miligramos por kilogramo por día intravenoso, infundidos en 10 a 15 minutos por 4 días, y no se deben exceder dosis de 6 miligramos por kilogramo por 24 horas. Igualmente se deben tratar las demás manifestaciones clínicas del paciente, la analgesia con opioides, antieméticos, ansiolíticos, sedantes, antihipertensivos, la corrección hidroelectrolítica, porque todo en general va a mejorar la morbilidad que presenta el paciente en el evento agudo y va a disminuir las causas que puedan amenazar la vida del paciente. Igualmente, vigilar y tratar las manifestaciones amenazantes, controlar los factores de riesgo exacerbantes, eso ya es para un tratamiento a largo plazo y de seguimiento. Y las consultas especializadas, consultas con especialistas en errores innatos del metabolismo, consultas con psiquiatría, consultas con neurología, consultas con endocrinología para la sustitución de GnRH para que no aumente la progesterona. En fin, todo un sinnúmero de consultas que igual integra un trabajo interdisciplinario para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Les agradezco mucho la atención. Realmente traté de abordar lo más general de la porfiria intermitente aguda. Espero sus comentarios, sugerencias, preguntas y hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias.